Muy buenos días a todos y todas. Buenos días. Gracias por atender. Buenos días. Gracias. Buenos días. Gracias por atender el llamado de la asignatura para hacer de este día un día de reposición del día que se perdió el 16 de septiembre de 2022. De nuevo agradezco los que ya se conectaron. Son 4 los que se han conectado ya. Vamos a esperar unos minutos más para ver si se incorpora más gente. El día de ayer, como estuvimos también reunidos, pero en torno al foro. Entonces yo en realidad, si se hubiesen ya conectado quizás bastante gente, yo ya le hubiera propuesto que
si seguíamos con el foro o si desarrollábamos como lo que se ha previsto, que sería la clase ordinaria. Pero en realidad hay 6 ahorita. No creo que la gente que no ha pasado en el foro esté conectándose. A pesar de que el día de ayer solo se pudieron escuchar y atender 3 grupos. No obstante, está el día de mañana, que también hay actividad, pero ya es la actividad ya plenamente programada y que en sí tendríamos que echarle mano a la actividad del foro, porque sería el día que tendrían que pasar todos los que han quedado pendientes. Repito, bueno, a esta altura solo estamos 6, conmigo 7. Yo tenía esa propuesta, pero no sé si ustedes tienen algún comentario o alguna apreciación con lo que estoy diciendo. Si vamos a tener quizás una asistencia poca, vamos a echar mano de la clase que estamos también desarrollando, que es sobre la problemática nacional de salud. Así que de nuevo agradezco que ustedes hayan también atendido el llamado, porque es un llamado prácticamente. Bien. Nos subimos de 7 los asistentes. Otra cosa, la otra semana es el examen parcial, ya leyeron la información, ya saben cuándo les toca y en qué aula. ¿Verdad que ya la leyeron? En el aula virtual. ¿O no se han dado cuenta? Pregunto. Sí, no me escuchan o yo no los escucho a ustedes. ¿Cómo es la cosa? Sí se escucha. Ah, vale. Sí, es que una compañera me acaba de escribir a chat. Bueno, entonces, pero la información del parcial también la saben, que va a ser el próximo viernes, siempre a esta hora, en el edificio, siempre desde la facultad y en el aula 26, perdón, 26. Bien, estamos 8. Voy a esperar quizás en los próximos minutos que hayan unos 10 para comenzar y sería con la clase regular que siempre tenemos. Vamos a ver, a las 7:05 vamos a comenzar. Ahorita son las 7:04. La otra situación es que el examen o parcial de sociología también, yo creo que mañana quizás les voy a comentar cómo van a ser las preguntas, los tipos de preguntas. Bueno, vamos a comenzar porque son las 7:05. Entonces, como habíamos quedado, pues vamos a desarrollar pues la clase ordinaria que nos toca y estamos precisamente en el tema complicado, delicado también, a mi modo de ver. Y que ustedes como futuros profesionales de la salud, en la especialidad de medicina, ustedes deben de estar compenetrados, muy compenetrados de lo que ustedes deben saber al respecto. No sé si ustedes tienen a esta altura algunas dudas al respecto. Y
sobre esta clase que estamos nosotros desarrollando. Si tienen alguna consulta, alguna duda, alguna situación que ustedes en realidad no la, no la entendamos, pues, y creamos que es necesario aclarar. Es necesario aclarar. Bien, si no la hay, pues vamos a continuar. Y de nuevo, pues, patentizarles que es un tema bastante complicado, delicado, porque si bien es cierto, hemos estado hablando de que hay una institucionalidad, porque en realidad hay una institucionalidad que sostiene que le da sostenibilidad a la salud en el país, pero no es una sostenibilidad que funcione adecuadamente. Entonces, parece que nosotros en este tema estamos nosotros ya enfatizando la necesidad de cambios profundos, no cambios cosméticos, como se ha venido realizando también. La pandemia COVID-19 vino como a visibilizar situaciones que estaban invisibles. Porque si algo puede parecer algo inapropiado decir lo que voy a decir, pero tuvo que haber pandemia para que se visibilizaran situaciones o que se visibilizaran más situaciones que venía arrastrando el Sistema Nacional de Salud. Cuando yo digo visibilizar, que habían cosas que estaban invisibilizadas y que la pandemia COVID-19 las vino a visibilizar. Y habían otras que ya se estaban visibilizando, pero que con la pandemia se vino como a quitar de plano todo el velo. Todo el velo. Así que así vamos a plantear la situación. Y repito, como hemos estado manejando también la idea central, la idea fuerza en esta clase, que hablar de la salud en El Salvador, al menos en una forma seria, científica, realista, es hablar de la salud en clave de desigualdad. Y de una desigualdad estructural, no una desigualdad que de momento se ha venido a expresar. Entonces, no. Resulta que no podemos plantearlo así para el caso de El Salvador. No sé de otros países del área centroamericana, aunque me atrevo a decir sin temor a equivocarme que compartimos las mismas situaciones, las mismas realidades. Me refiero a, por ejemplo, países como Guatemala, Nicaragua, Honduras. Bueno, yo creo que hay una compañera que es hondureña en este grupo. No sé si todavía está con nosotros. No sé, no recuerdo el nombre. Bueno, entonces así las cosas. Ahora bien, si nosotros vamos a plantear la situación en clave de desigualdad, y precisamente para el caso de El Salvador, vamos a hablar de una situación incluso bastante grave, diría yo. Porque muchas veces las desigualdades sociales se manejan a nivel práctico, a nivel práctico, a nivel, si usted quiere, de procedimiento, las desigualdades sociales. ¿Qué quiero decir con esto? Que, por ejemplo, teóricamente, en El Salvador, la desigualdad en la salud no es algo que esté, como dicen, manifestado
teóricamente o si usted quiere legalmente. Pero ocurre que en El Salvador incluso la situación está. Que en esta diapositiva, por ejemplo, estamos expresando algo bastante, yo no diría raro, ¿ah? Para muchos es raro. Yo diría, para mí es grave esto, porque si decimos si manifestamos esto en lo que dice en esta diapositiva, que en El Salvador la salud constituye o configura una desigualdad institucionalizada, estamos mucho más complicada la situación. Porque en realidad, pues, vamos a plantear que incluso hay leyes, hay códigos, hay medidas que están contempladas en las instituciones y que procuran una situación de desigualdad en los servicios de salud, en la atención de salud. ¿Y a qué me refiero? A lo que vamos a continuación a empezar a analizar, porque este es de análisis. Repito, este es un tema muy crucial para la asignatura, también diría, porque es algo a lo que nos vamos a tener que vincular, ustedes más que todo, porque ustedes van a trabajar, un buen número de ustedes, me atrevo a decir, sin temor a equivocarme, que van a trabajar en el sistema nacional, también en el privado. Claro, yo ya lo he manifestado, algunos de ustedes quizás las oportunidades de empleo o laborales les pueden salir más en el sistema privado. Y vaya, aplique, meta currículum, porque es legítimo, Algunos quizás en los dos, porque eso ocurre también en las profesiones como las de ustedes. Entonces, resulta que cuando nosotros vamos a ver una problemática como es la salud, y que es un aspecto muy importante en la vida de una sociedad, porque la salud, miren, quizás es neurálgica, es un aspecto neurálgico, o sea que dependen muchos niveles de la realidad de la salud. Y ya lo hemos manifestado, pues, porque decimos que la salud es fundamental. Como dice la palabra, fundamental, que fundamenta otras situaciones. Es fundante, o sea, que cubre otras situaciones, por ejemplo, en el trabajo, en la educación, en la vivienda, etcétera. Entonces, si no hay salud, no pueden haber otros aspectos de la vida satisfechos, como sería el trabajo, la salud, la educación, la vivienda. Entonces estamos ante una situación crucial en el buen sentido de la palabra. Entonces, resulta que en El Salvador también la salud no solo es una desigualdad social patente en medio de la población usuaria, sino que es también una desigualdad que se fundamenta, se justifica en las instituciones, en las estructuras jurídicas de las instituciones. Y ya vamos a decir por qué. Bien. De nuevo volvemos como a enfatizar pues en los servicios, en el tipo de servicios que la organización del Sistema Nacional de Salud ofrece. Resulta que la provisión de servicios del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social se realiza en 3 niveles. El primero se encuentra en las unidades de salud, en las casas de salud, en los centros rurales de salud y nutrición. El segundo nivel está compuesto por los hospitales nacionales
generales y nacionales regionales. Ya estamos subiendo de nivel de atención. Finalmente, el tercer nivel, lo que conforman los hospitales nacionales especializados. Hospitales de medicina y cirugía, pediatría, gineco-obstetricia, psiquiatría y neumología. Ese es el tercer nivel. Ese es quizás el nivel más cualificado, ¿sí? Más cualificado y que en el cual vamos a encontrar ingentes, ojo, ingentes recursos, o al menos deberíamos de encontrar ingentes recursos instalados. Luego vienen los IBASI, que es la estructura organizativa local en donde se delega la provisión de servicios integrales de salud en el primer nivel de atención en coordinación con el segundo y tercer niveles de atención. O sea que los IBASIs también son fundamentales, son importantes porque son los que transfieren recursos de toda índole, material, humano y hasta financiero, a los tres niveles que acabamos de estar identificando. Ojo con eso. Bueno, y aquí como que viene ya la situación a explicarse. El caso del IS, esas siglas son bien famosas, pero vamos a decir qué significan. Instituto Salvadoreño de Seguro Social. Ofrece servicios curativos a sus contribuyentes y conforme a una reforma legal del 98 del siglo pasado, ha privatizado el fondo de pensiones para vejez, invalidez y muerte. O sea, si antes del 98 del siglo pasado, 1998 del siglo pasado, el IS era tal que abarcaba también los fondos de pensiones de sus cotizantes, o sea que ellos mismos también administraban los fondos de pensión y daban también las pensiones, las pagaban las pensiones. Va a ser con una reforma que se hizo en el 98 que esos fondos fueron transferidos a los que hoy se llaman AFP o asociaciones de fondos de pensión. De ahí que la provisión de servicios de salud se brindan en hospitales de referencia nacional, hospitales de segundo nivel, consultorios de especialidades, unidades médicas, clínicas comunales y clínicas empresariales. Este es el ISSSTE. Ahora bien, por favor, tengamos muy en cuenta esto. El ISSSTE es nacional. Pertenece al Sistema Nacional de Salud. Y ya lo hemos dicho en clase, que es como quizás la otra cara. La otra cara del Sistema Nacional de Salud. Y por eso es que hablamos de una dualidad. Bueno, en el examen ustedes lo van a poder comprobar. Porque hay también muchas preguntas que van dirigidas a eso. Entonces, el IS es como una cara de una misma realidad, que es el Sistema Nacional de Salud. La otra cara es el Ministerio de Salud, que también ya vamos a hablar. Existen otras estructuras adscritas al sistema, que es el Instituto de Bienestar Magisterial, que es una administradora de servicios que contrata servicios del segundo y tercer nivel con un enfoque de medicina familiar, mientras que Sanidad Militar ofrece atención de primero, segundo y tercer nivel en su propia red de servicios. También vende servicios a personas ajenas a la clase militar. Resulta que en este país, si algo podemos decir, que los militares siempre han sido privilegiados. No han sido tratados de la misma forma como se tratan a los ciudadanos comunes, como usted o como yo. Ellos siempre han tenido un trato preferencial, no solo diferencial, sino que incluso preferencial. Y ahí como que ya comienzan también los problemas. Yo no sé, mire, si algo yo puedo decirlo con todas las letras y a los cuatro vientos, que este país, desde
desde hace mucho tiempo que es una sociedad desigual, injusta, injusta en cómo tratar a las mayorías en función de minorías. Y el caso más patético es de los militares. Los militares tienen sus propios sistemas de salud y también hasta sus propios sistemas de pensiones también. Ellos tienen mejores pensiones. Ojo con eso. Y esto va encaminado a que hablemos también de que el sistema de pensiones en El Salvador es otra desigualdad que hay que también, como dicen, engrosar y poner el dedo en la llaga. Porque yo no sé, esta clase se puede convertir como en un dedo que está poniendo la llaga en las fallas de la salud. Y entonces ocurre que muchas veces a los poderosos o a los que les afecta esto y que no les conviene, no van a criticar a los que ponen allá. Porque están diciendo, estos tienen información, estos tienen una actitud crítica, estos seguramente, pues sí, ¿verdad? Ya saben lo que en realidad sucede. Porque de eso se trata también. Porque distinto fuera una cátedra de sociología médica que dijera, bueno, mira, fíjense que en el Sistema Nacional de Salud solo diríamos lo declaratorio de buenas intenciones. Porque nada cuesta decir eso. Créanme, nada cuesta estar diciendo cosas bonitas que en verdad se pueden decir. Pues y ese es también el otro asunto, que podemos torcer la realidad. Y en sociología como ciencia, y más en una sociología médica, tenemos que analizar las realidades que padecen la mayoría de los seres humanos. Lo que parece ciencia social. Una ciencia, en principio, no es una ciencia para uno, o al menos éticamente hablando. Si ustedes llevan ética, yo sé que llevan ética, y yo creo que en ética ustedes están aprendiendo a ver que los compromisos mayoritarios involucran, ojo, el interés, la importancia de una ciencia para que esas mayorías tengan una vida digna y decente, porque de aquí de lo que nosotros estamos hablando de lograr una vida digna y decente. Y para el caso de salud, una atención digna y decente. No estamos hablando de opulencias o de lujo, pues sí, sino que atención digna y decente. ¿Y ustedes qué van a hacer? Porque ustedes van a ser procuradores de la salud. Ojo con eso. Cada uno de ustedes, cada uno y una de ustedes, se van a convertir el día que se lleguen a trabajar al sistema, a cualquier sistema, ya sea el nacional o el privado. Ustedes van a ser procuradores de la salud. Y eso adquiere un rol importantísimo. Entonces, vean pues, por su parte, el sector privado lucrativo es otro sistema que se dedica a la salud en el país, ¿no? Y por lo tanto está adscrito a la salud del país, no al sistema nacional, ¿no? Sino que a la salud en conjunto. Entonces, el sistema privado lucrativo, como ya se mencionó, presta sus servicios en clínicas, hospitales de segundo y tercer nivel también, centrados en las cabeceras departamentales. Vamos a ver que el sector privado no lo vamos a encontrar en todos los rincones del país. El sistema nacional, sí, al menos debe, acuérdense
de lo que hablábamos hace, no sé si esta semana ya, del deber ser de la salud. Entonces, uno de los mandamientos del deber ser de la salud es que la salud, el Sistema Nacional de Salud debe estar en todos los rincones del país. Quien no lo esté es otro punto. Y por eso es que nosotros estamos poniendo el dedo en la llaga. El dedo en la llaga. Y seguimos poniendo el dedo en la llaga. En ese sentido. Un sistema nacional de salud o cualquier sistema de salud necesita los recursos. Y resulta que los recursos, la mayor parte del financiamiento del sistema nacional, o sea, el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, procede de recursos del gobierno central o el gobierno de turno del ministerio. Fondos adicionales se obtienen de préstamos que se gestionan ante la banca internacional y de recursos provenientes de la cooperación internacional. Esas son como las fuentes de financiamiento del Sistema Nacional de Salud aquí en el país. Otra fuente de financiamiento lo constituye el programa de recuperación de costos, mediante el cual el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social recauda fondos por concepto de cuota voluntaria de los usuarios de los servicios del sistema público. Hay que recalcar en esto, esta medida encontró fuertes resistencias en la población. Y eso he sido yo testigo, por ejemplo, por lo que se dejó de cobrar en los establecimientos del primer nivel de atención. No así en los hospitales de segundo y tercer nivel. Esta realidad está invisibilizada aún hoy en día. Aún hoy en día. Porque está bien, en el primer nivel no se cobra, no se pide ninguna colaboración. Pero es algo que esto sí es preocupante, es que en las atenciones de segundo y tercer nivel sí se pide. No solo se pide, sino que se necesita. Porque el sistema no cubre algunos procedimientos. Y es el caso de mucha gente que tiene que pagar algunos servicios para que puedan ser atendidos plenamente o complementariamente en el Sistema Nacional de Salud. Esto no lo sabíamos. Yo hasta hace poco lo supe. Créanme. Yo tenía entendido que en el primer nivel no se pedía ya nada, como ocurrió en otros tiempos. Y aquí no voy a mencionar gobiernos, porque está de más, ya sabemos en qué gobierno se hacía o se sigue haciendo de la salud un negocio. Entonces, esto es algo mucho que hay que tomar en cuenta. Sin embargo, esto generó un desfinanciamiento grave, ya que el nivel central del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social no proporcionó los recursos, o no hay recursos orientados a la salud suficientes y necesarios. El sistema tiene que acudir a esos mecanismos. Bien, hay una estructura que se llama FOSALUD, que precisamente en el presente siglo, a principios del siglo XXI, en el año 2000, se funda. Y hablar de FOSALUD es hablar del 2000, del año 2000. Entonces, esta ya tiene su día. Es una estructura que ya tiene su día. En 2022 estamos hablando de 22 años. Pero vamos a hablar, por ejemplo, de dónde obtiene FOSALUD los recursos. Los recursos de FOSALUD provienen principalmente del presupuesto que gestiona el Ministerio de Hacienda. El presupuesto de este fondo debe representar el 35% de los ingresos recaudados por el concepto de impuestos contenidos en la ley reguladora de la producción y comercialización del alcohol
y de las bebidas alcohólicas, la ley del impuesto sobre productos del tabaco y ley de gravámenes relacionados con el control y regulación de armas de fuego, municiones, explosivos y artículos similares. Esto tiene una peculiaridad. Salud, el FOSALUD, que sus fondos provienen de esos impuestos que se les ponen a esos artículos o a esas mercancías. El alcohol, las armas y el tabaco. De ahí provienen. De ahí provienen los fondos para FOSALUD. Por si no lo sabían. Por si no lo sabían. Aquí viene lo otro. El financiamiento del Instituto Salvadoreño de Seguro Social es tripartito. O sea que son tres fuentes, tres actores los que participan en ese financiamiento. Recibe contribuciones del Estado, pero también de los patronos y los afiliados. Ahí viene, pues, el por qué el ISS o el Seguro Social es la otra cara del sistema nacional. Ahora bien, y esto quizás ustedes lo van a tener que profundizar, no, lamentablemente aquí en esta asignatura no vamos a poder, de Sociología Médica. Tal vez en otras asignaturas, no sé, de la formación de medicina, exista quizás lo que se llama administración hospitalaria o administración de la salud. Podría ser quizás una asignatura. ¿A qué me refiero? De que, por ejemplo, en el Estado existen instituciones que son autónomas y semiautónomas. ¿Qué quiere decir eso? Que son instituciones que, por ser autónomas, manejan sus propios recursos y deciden sobre sus propios recursos. No es el gobierno central el que decide cómo distribuir esos fondos. Y también están las semiautónomas, que tienen una autonomía limitada. Y resulta que el Seguro Social es una de esas instituciones. Es semiautónoma. Entonces ella tiene discrecionalidad en el manejo de sus recursos, más que todo financieros. Y por eso es que vamos a ver que los fondos del ISS no solo provienen del Estado, sino que también de fuentes privadas, como serían los empresarios y los trabajadores y trabajadoras que tienen trabajo formal. Ojo. O sea que los que llegan al ISS en busca de los servicios de salud son personas con empleo formal. ¿Por qué? Porque cotizan. O sea que de su salario les deducen, les quitan, les descuentan la cotización del Instituto Salvadoreño de Seguro Social. Pero también los patrones, o sea, los que contratan a los trabajadores, también ellos canalizan y los fondos, canalizan fondos. Bueno, y sanidad militar también, que ya habíamos dicho, también que tiene sus recursos del gobierno, central, y la venta directa de los servicios a la población en general. A mí no me gusta manejar algunas figuras populares, pero sanidad militar obtiene recursos mamando dos tetas, de recursos del gobierno y de la venta de los servicios de salud a particulares. Es el caso de sanidad militar, que hoy podemos hablar de lo que es el hospital militar. Ustedes saben que existe un hospital militar y en donde también no solo van los militares a pasar consultas, sino que también usted, yo,
Si ahorita después de esta clase, mire, yo quiero ir a pasar consulta allá al hospital militar, puedo ir. Claro, tengo que pagar. Tengo que pagar. Entonces, yo creo que ese modo de operar lo adoptó después de la firma de los acuerdos de paz. Que la guerra de los 80 termina, y porque antes, en la guerra de los 80, el hospital militar era exclusivamente para los militares, porque como había guerra, eran pues muchos casos que atender, y no había pues espacio para atender a particulares. El sector privado no lucrativo se financia con donativos procedentes de los gobiernos e instituciones donantes extranjeras. Hay un sector privado que no es lucrativo. Esto también hay que tomarlo muy en cuenta. Estos recursos los reciben de las ONG, algunas de las cuales reciben también aportes de empresas privadas locales y de las iglesias. La mayoría complementa sus ingresos con programas propios de recuperación de costos. O sea que son instituciones privadas, no lucrativas, pero que cobran por los servicios, pero no son... privadas. ¿A cuánto asciende el gasto de salud? El gasto total en salud como porcentaje del Producto Interno Bruto en El Salvador ascendió en el 2008 al 6%. Era alto. Entonces, para ese entonces era alto, el 6% del Producto Interno Bruto. Y más si se le orienta a la salud, es como, bueno, sí, estamos bien, ¿no? Pero es solo en el porcentaje. Ese es el problema. Por eso es que no podemos hablar en términos absolutos. En realidad es como la salud. Sino que tenemos que hablar en términos relativos. Entonces, algo que sí puedo, y esto en sociología como que es bien necesario, que muchas veces cuando nos basamos en términos absolutos caemos en el error de hacer una falsa conciencia de la realidad. Y de lo que se trata es de hacer, de lo que se trata es hacer una real conciencia de la realidad. Y eso solo se va a lograr cuando nosotros empezamos a relativizar datos. En la última década ha habido un descenso consistente de lo otro. En el 2008, 6% era un porcentaje al menos aceptable para un rubro social como sería la salud. Pero resulta que esto disminuyendo, ¿sí? Vino disminuyendo. En el 2000 representaba el 8%. Subió del PIB. Entonces, para el 2008 hay una reflexión que si se invirtió el 6% del 6% del PIB en salud, eso significó que para cada habitante se invirtió $410. Ojo con eso. Bien. El gasto público representó el 59.6% del gasto total en salud. O sea que siempre la salud pública es mayor parte del gasto que se orienta en salud.
gasto de bolsillo. ¿Qué quiere decir esto de gasto de bolsillo? Van para salario la mayor parte. Para salario. Funcionamiento. Hay que destacar también, sí, Catherine. Disculpe, licenciado, fíjate que creo que sus audífonos están haciendo un falso y por ratos no se escucha lo que está diciendo. Entiendo. Un falso. No, sigue haciéndolo y ahora no se escucha usted. Sí, todavía. Vamos a ver. Vamos a ver ahorita. Hoy sí. Hoy sí se escucha. Sí, hoy sí. Ok, muchas gracias. Bien, destaca también el hecho de que el 3.5% del gasto total en salud provino de fuentes externas. O sea que el gasto en salud de nuestro país, si bien es cierto, tiene muchas fuentes o varias fuentes, que son fuentes que vienen del exterior, pero también de aquí a nivel interno. Eso no quiere decir que esté funcionando bien. Repito, ocurre que pueden haber muchos recursos, al menos nominalmente, pero eso no quiere decir que funcionen bien las cosas. Ahora bien, yo quiero volver atrás con lo que habíamos dicho al principio. Esto, El Salvador, la salud, una desigualdad institucionalizada. Hasta este momento, institucionalizada consiste en esto. No lo hemos dicho. No se ha expresado, al menos ni en las diapositivas, ni aquí en el discurso que yo estoy manejando. ¿A dónde estriba la desigualdad institucionalizada? Precisamente en las funciones que cada una de las instituciones que hemos estado describiendo juega. Bueno, ¿a qué me estoy refiriendo? Por ejemplo, acuérdense que comencé hablando de lo que dice acá, del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. Y que es la que en términos generales, sirve a la mayoría de la población la salud. Existen otras instituciones a un determinado población. Entonces, en la práctica, esto provoca una desigualdad en el acceso. Porque ocurre en la realidad, ocurre que el seguro, como tiene mejores recursos, ya dijimos, tiene recursos no solo del gobierno, sino que también de la empresa privada y de los trabajadores. Eso le posibilita al Seguro Social tener recursos más y mejores recursos que el sistema nacional, que es el que atiende el Ministerio de Salud, donde van las clases populares
montes y multas. En cambio, en el Seguro Social solo van los que trabajan y cotizan. O la desigualdad en que como un sistema nacional que debería de atender a la mayoría de la población no la atiende. No la atiende. Y si trata de atenderla, como sería el caso del Ministerio de Salud y Asistencia Social, no la atiende. Licenciado, ¿Sí? fíjese que se le escucha interferencia. ¿Todavía? Sí, ¿Y ahora? ¿Y ahora? no, ya no. Ok, gracias. Permítame, creo que esa interferencia se refiere a una situación. Permítame. Mira. Gracias. Bueno, ¿a dónde está la desigualdad institucionalizada? Que hay una institución para unos y hay una institución para otros. Así es de fácil. Ahora bien, ¿cómo explicar eso? Que una, en el caso del Ministerio de Salud Pública, está destinada a servir la salud a la mayoría de la población, pero con pocos recursos y hasta escasos. Y en cambio, una parte del Sistema Nacional de Salud, en este caso el Seguro Social, atiende a una proporción de la salud, perdón, a una proporción de la población con recursos abundantes y hasta ingentes. Pero esto es algo más revelador lo que les voy a decir. Resulta que el Seguro Social solo atiende al 24% de la población. Hay planteamientos que dicen que el Seguro Social es millonario. Increíble, es millonario. Entonces, pero forma parte del Sistema Nacional de Salud. Entonces, ahí está la dualidad, ahí está, como diríamos, esa desigualdad institucional. Licenciado, no se le escucha.
entrecortado se le escucha, porque es un ruido raro. No, no se le escucha. No me escuchan. Ok. Vamos a ver. Es posible que ya el audífono ya no. Vida útil. ¿Qué tal ahora? Sí, hoy sí. Hoy sí, ok. Sí. Bueno, entonces, esto es algo que hay que tener mucho cuidado, porque esto no lo dicen, por ejemplo, los responsables de la salud, no lo dicen, no lo manejan, no lo sostienen, porque dicen ellos que no es cierto. Pero ocurre que ya en un análisis serio, científico, en clave de desigualdad o en clave de justicia social, la salud es cuestión de justicia social. Si no hay justicia social, la salud tiene problemas. Si hay justicia social, entonces la salud va a tener pues va a tener un funcionamiento normal o más o menos normal. Pero de lo que se trata es de que aquí en el país, de una vez por todas, haya justicia social en materia de salud. ¿Se está escuchando bien, verdad? Pregunto. ¿O todavía no me escuchan? No, licenciado, hay mucha interferencia. Así no. Qué raro. Qué raro. No sé si será la transmisión. ¿Hoy? No, no se le escucha. Ay, qué va. ¿Y ahora? Sí, Hoy sí. Hoy sí, ok. Entonces, la desigualdad institucionalizada es complicada, es grave y hay que superar eso. Si no se superan, difícilmente vamos a poder resolver los problemas de la salud en El Salvador. En El Salvador. Ahora bien, por eso es que se habla de una reforma social en el campo de la salud. Yo quisiera decir lo siguiente. En el foro que estamos nosotros desarrollando, que se refiere a los modelos de salud, ustedes en una forma, yo no sé si inconscientemente, hablan de que hay reforma en El Salvador y que se empezó a poner en marcha en los gobiernos de la década de los 90 del siglo pasado hasta ahora. Y no es cierto. Lo que sí es cierto, que en el 2009, 2010 de este siglo, sí se quiso emprender, se quiso, estoy hablando pasado, se quiso emprender una reforma de salud. Pero como provenía de una iniciativa de un gobierno, esta se difuminó
o se disgregó por la dinámica esa de que vienen gobiernos van, gobiernos vienen, gobiernos van. Entonces todos los intentos en salud se desvanecen. Por eso es que yo he dicho en reiteradas veces que en una sociedad como la nuestra, proponer cambios profundos en la salud deben de provenir desde el Estado y no desde un gobierno de turno. ¿Me están escuchando, verdad? Hoy sí. ¿Me escuchan? ¿O no me están escuchando? Catherine Elías, ¿me estás escuchando? Sí, licenciado. Ok, entonces léeme esta diapositiva, por favor. Esa. Vaya, ¿qué es una reforma social? Acercándonos a una definición lo más amplia posible, podríamos señalar que las reformas sociales son medidas de carácter político que apuntan a mejorar la eficacia, la calidad y la igualdad en el acceso a servicios y bienes considerados fundamentales para la sociedad, como la salud, la educación y el acceso a la tierra. Gracias. Bueno, resulta que Catherine nos acaba de leer la definición de lo que es una reforma social. ¿Por qué comenzamos definiendo lo que es una reforma social? Porque en una forma incluso hasta abusiva hablamos de reforma. Y cuando hablamos en una forma abusiva de un término, resulta que terminamos diciendo cosas que no corresponden en nada a lo que en verdad es reforma. Fíjense que Catherine dijo algo muy importante, que son medidas de carácter político. ¿Qué es una medida de carácter político? Resulta que en El Salvador, cuando nosotros escuchamos este término o esta expresión, empezamos desdeñando, empezamos a desdeñar, empezamos a minusvalorar, empezamos a desvalorar. ¿Por qué? Porque en realidad la política tiene mala reputación en El Salvador. La política y los políticos. Y entonces tienen mala reputación, tienen mal un prestigio la política y los políticos en El Salvador, y por eso es que cuando oyen decir medidas de carácter político, ya cree la gente, y aquí hablo desde la perspectiva del imaginario colectivo popular, no necesariamente de ustedes, porque por eso estamos en estas asignaturas de sociología médica, para que les quede claro de una vez por todas. ¿Por qué una reforma social son medidas de carácter político? Porque van encaminadas a la mayoría, a la colectividad, en un primer lugar, de una sociedad. Pero también, son medidas de carácter político porque también se orientan y buscan el logro del bien común. Y resulta que toda acción humana orientada a buscar el bien común es política. Y es una práctica de lo político. Esto en el buen sentido de las ciencias políticas. No lo vamos a manejar desde la perspectiva politiquera o deformada de lo que es la política y lo político. Que la gente dice, es que la política es chuca, dice. Ya han ustedes oído esa expresión. Pero no nos estamos refiriendo a eso. Nos estamos refiriendo a lo que en verdad una ciencia tan bondadosa como son las ciencias políticas dice que una medida política o una medida de carácter político es aquella que se orienta, que se conduce a lograr el bien común. Igual que la ciencia.
toda ciencia bien definida, bien, digamos, bien conducida, orienta todo su conocimiento al logro del bienestar humano. Y más una ciencia social como la sociología. Entonces, una reforma social es esa, son medidas de carácter político que apuntan a mejorar la eficacia, la calidad y la igualdad del acceso a servicios. En este caso de la salud, porque aquí está definido genéricamente. Genéricamente, o sea, a todo servicio o a todo rubro de la realidad. A todo rubro de la realidad. Bien. Ahora, ¿qué es reforma de salud en sociología médica? Ya aquí ya estamos relativizando. Ya estamos enfatizando en una situación más concreta. Adriana Marroquín, ¿me puedes leer esta diapositiva, por favor? Adriana. Ahorita voy, licenciado, permítame. ¿Qué es una reforma de salud en sociología médica? Se refiere al proceso que se realiza a fin de modificar, mejorar, enmendar, actualizar o innovar los recursos materiales, humanos y financieros que se orientan políticamente a los servicios de ese nivel o aspecto de la vida. No se presenta como un cambio radical o bueno, gracias. Bien, mire, entonces, ¿qué vamos a entender nosotros en sociología médica por reforma de salud? Esta sería la definición. A todo aquel proceso que se refiere al procedimiento, a los procesos que se realizan a fin de modificar, mejorar, enmendar, actualizar o innovar los recursos, ya sea materiales, humanos y financieros, que se orientan políticamente a los servicios de salud. Ojo, orientan políticamente. O sea, que se orientan para la mayoría de la población, para el logro del bien común. Eso es orientar políticamente. No que, como lo dice la noción desprestigiada de política en El Salvador, que se orienta políticamente a un partido, ¿va? O a unos funcionarios para que se enriquezcan, porque eso es lo que dice la noción desprestigiada de política. Aquí no estamos con eso, o no estamos diciéndolo en ese sentido. Algo bien importante que leyó la compañera es que se puede considerar que una reforma en un nivel o aspecto de la vida no se presenta como un cambio radical y acelerado, sino como una transformación gradual de un sistema, estructura o institución. Hay que tener bien claro esto, que una reforma entonces no es una revolución ni un cambio de romplón, como dirían. Gradual, y sostenible. Que no es lo mismo un cambio gradual por etapas, no, tampoco. Es un cambio gradual, ¿sí? Pero sostenido y sostenible. Eso vamos nosotros a considerar como reforma de salud, o sea, en nuestra clase. Bien, esto nos hace plantear, por todos los problemas que hay de salud en El Salvador, acuciantes, dramáticos, dolorosos, amargos, nos hace plantear a la reforma social de salud como una necesidad. ¿Sí? Una necesidad urgente.
Y a partir de todas esas situaciones que yo acabo de decir, o sea, todo eso considerando esos fundamentos, tenemos que definir, pues, o contestarnos qué es la reforma de salud en El Salvador. Ya no en la sociología médica, sino que en El Salvador. En El Salvador. Le voy a pedir a Irma Varela que me lea esta diapositiva, por favor. Irma Varela. Stephanie Guardado, ¿puedes leerme esta diapositiva, por favor? Lenny Gregorio. Alejandra Rivera. Ahorita, licenciado. La necesidad de una reforma social de salud. ¿Qué es la reforma de salud en El Salvador? La reforma del Sistema Nacional de Salud de El Salvador, realizada en el 2009, introdujo cambios en la organización del sistema con el objetivo explícito de universalizar el acceso a servicios de salud de calidad y de influir significativamente en el estado de salud de los salvadoreños. Muchas gracias. Esta pregunta comienza apreciando o haciendo una apreciación de una iniciativa de reforma de salud en el 2009. Es lo que venía yo diciendo. 2009-2010 se configuró un tercero por una reforma de salud en El Salvador. Y por eso es que se hace necesario, digamos, hacer una remembranza de este acontecimiento o de este hecho que sucedió en el 2009 y que fue un esfuerzo. Ahí llegó. Resulta que, si bien es cierto, fue un esfuerzo por una reforma de salud, fue frustrado porque fue la iniciativa de un gobierno de turno. En este caso fue el gobierno en el 2007. Entonces, en esos 5 años de ese gobierno hubo diferentes esfuerzos. Y de hecho, como dice la diapositiva que hizo la compañera, se hizo un cambio. Cuando yo digo se ustedes saben, el verbo introducir es como someterlos a la consideración. Quieren nada más digamos una protesta. Hasta ahí una esfuerzo de reforma de salud. Por eso es que la pregunta, ¿qué es la reforma de salud en El Salvador? Es necesario, en una forma, digamos, sincera, realista, honrada también, hablar de este hecho. Y por eso es que la compañía comenzó o refiriéndose a ese acontecimiento, a ese proceso que ocurrió en el 2009. Entonces sí, y solo sí es válido hablar, porque fue un esfuerzo. El problema fue, y sigue siendo también, que es un esfuerzo de un gobierno. ¿Fabiola? Sí, hola, licenciado. Buenos días. Quería comentarle 2 cosas. Número 1, que ahorita voy ingresando porque fíjese que el día de hoy a las 7 de la mañana tenía un electroencefalograma y hasta ahorita voy saliendo de la clínica. Entonces, por eso no me había podido conectar antes. Ok, Fabiola. Que estés bien. La salud es primordial, usted bien sabe, para la vida. Pero, por favor,
que quería comentarle que no se le está escuchando bien, sino que se oye cortado y con bastante interferencia. Ay, hombre, en serio. Bueno, mire, si vamos a seguir así, va a estar en vano seguir la clase. Entonces, ahorita me está oyendo también. No se le escucha muy bien, se le escucha interferencia. No sé si solo soy yo o mis demás compañeros también. Interferencia. Pregunto. Por ejemplo, Camila Nolasco, ¿tú me estás escuchando con interferencia? Irma Varela, ¿me escucha con interferencia? Elías Medina, ¿me estás escuchando con interferencia? Marcela Torres, ¿me escucha usted con interferencia? ¿Y tú, Fabiola, me seguís escuchando con interferencia? Ahorita no, pero por ratitos, como que cuando se mueve, como que el micrófono tuviera algún falso. Entonces cuando se mueve, de repente se escucha y como interferencia. Vaya, mira, voy a tratar de seguir. ¿Ahorita me escucha bien? Sí, ahorita sí. Vaya, en tanto que vuelva esa interferencia, me avisa, por favor, porque, mira, lamentablemente no sé si los demás compañeros solo están conectados y se han ido a hacer otras cosas. No sé si porque la clase no era hoy este día, pero no se contestan. Entonces, solo tú, Fabiola, ¿verdad? Entonces, me avisas, por favor. ¿De acuerdo? ¿Aló? ¿Sí? ¿Dijiste algo, Fabiola? No, ahorita no, Ali. Sí, ahorita sí se le escucha bien. Vale, en tanto me escuchas con interferencia, me avisas. ¿De acuerdo? De acuerdo, yo le aviso. Bien, entonces, hablar de la reforma de salud en El Salvador es hablar de ese hecho. De ese hecho. ¿Por qué? Porque estamos siendo honrados. Estamos siendo honestos con la realidad. O sea, sería incorrecto no hablar del hecho que ocurrió en el 2009 y aquí yo estoy favoreciendo la imagen o lo que se hizo en un gobierno determinado. Porque ocurre que en El Salvador somos buenos para etiquetar las cosas. No estoy como echándole flores a lo que se hizo, sino que es necesario reconocer lo que es el gobierno. Esto pues nos lleva a aquí una reforma de salud en El Salvador debe de asumir. Otra vez se le escucha la interferencia, licenciado. Otra vez. Vaya, miren, entonces vamos a hacer una cosa. Voy a suspender la clase porque es ya un problema técnico y que va a persistir y que tengo que corregirlo. ¿De acuerdo? Ya sea comprando otro audífono, pero si seguimos con estas interferencias, de nada va a servir que estemos. De todos modos, mañana tenemos. Sí, porque ahorita no se le escucha nada de lo que está diciendo. Ok. Entonces voy a llegar aquí. Me voy a salir y no voy a aquí y le agradezco sobremanera que se haya conectado esta mañana. Bueno, muchas gracias, licenciado. Bueno, adiós a todos y todas. Nos vemos mañana en el foro. Mañana son 2 horas también. Sí, licenciado. Nos vemos mañana en el foro. Bueno, adiós.